Comenzamos con Refugio, que intenta descubrir la identidad del alacrán, pero es interrumpido por los resultados de la investigación de Eric y parece encontrar algo malo porque sale a buscarlo. Alejandro le agradece al José por haber ayudado a Rosario y el José también le agradece por haberle salvado la vida. Eric le declara su amor a Esmeralda, pero ella no le corresponde, ya que quiere resolver primero su situación con Refugio. Alejandro y Montserrat van a pasar el fin de semana en la hacienda, así que le encargan a Romina. Refugio le advierte a Eric que se aleje de Esmeralda. Aquí nos enteramos de que Eric está escondiendo un secreto y huye de él. Luego Refugio le dice a Esmeralda que no se acerque a Eric, pero ella no lo hace. En cambio, le dice que va a iniciar el divorcio entre ellos. Alejandro va a irse temprano a la hacienda mientras que Montserrat llegará tarde. Ya es de mañana y María sigue a Alejandro hasta la hacienda. José Luis disfruta con su hija mientras tanto María inicia su plan. Montserrat por su parte compra vino para ir con Alejandro. María envenena una limonada. José Luis disfruta con su hija y se le une Refugio, ya que se perdonaron. Alejandro toma limonada mientras María lo mira y luego lo enfrenta y él a ella por la muerte de Sandro. María lo amenaza y le dice que se volvió más cruel que su tío Juventino y le revela que tomó veneno de la jarra y Alejandro se comienza a sentir mal. También María toma el veneno que hizo. Alejandro no puede hacer nada, ya que María se encargó de que nadie esté en la hacienda. Alejandro sale y cae por las escaleras. Luego María se comienza a sentir mal y nos cuenta que por fin va a tener a Alejandro con ella y se le une. Al rato llega Montserrat y observa este escenario. María le dice que envenenó a Alejandro para quedarse con él. Virginia le dice a Esmeralda que le gusta a Eric. Montserrat se preocupa mucho. Enseguida Pedro llega con el antídoto, entonces le dice a Montserrat que estaría dispuesta a dar. En cambio, de la vida de Alejandro, vemos disfrutar a los padres del año. Montserrat le dice a Pedro que haría todo por Alejandro, entonces Pedro le dice que tendrá que entregarle a Victoria cuando él se lo pida y Montserrat obligada acepta. Alejandro es inyectado mientras Pedro le dice a Montserrat que si no cumple su trato ella lo pagará con uno de sus hijos. Alejandro se salva, pero María lamentablemente muere. I'm not getting in the end suddenly unless you back your bed. En la noche nos vamos con Josefina, que le pide a Dimitrio que proteja a Adolfo en su casa y Dimitrio acepta. Pasamos con Adolfo, que recibe una prueba de que María está muerta. Dimitrio se lleva a vivir a Adolfo con él. Alejandro ya está bien y se entera de la muerte de María y el trato que tuvo que hacer Montserrat. Nos vamos con Refugio, que llama a Dimitrio y le dice que la secretaria de Ezequiel le dio un sobre con la identidad del alacrán mientras Adolfo lo escucha. Nadia se enfurece con Montserrat por haber hecho ese trato con Pedro, ya que la única vida que está en juego es la de Victoria. Alejandro dice que está dispuesto a dar la vida para salvar a Victoria y no pretenden cumplir con el trato de Pedro. Vemos a Víctor coger un arma. Víctor sale apresurado, pero también Dimitrio, que quiere ir a ver quién es el alacrán, pero Adolfo no lo permite. Víctor va donde Pedro y lo amenaza diciéndole que lo ayudó a cambio de que Pedro desapareciera para siempre, pero se enteró de que Pedro igual se quiere quedar con Victoria. Eric se despide de Esmeralda aunque ella pensaba darle una oportunidad para estar juntos. Nos enteramos de que Víctor fue el que salvó a Pedro del disparo que le dio el alacrán, ya que Pedro le dijo que si moría Nadia y Victoria también lo iban a hacer porque tenía pagado a un sicario para que las asesine. Pedro solo quiere a Victoria y aunque Víctor se interpone no puede hacer nada con tal grado de maldad, y se ofrece como sacrificio para salvar a su familia. Entonces Pedro acepta el sacrificio, pero el alacrán va a ser quien lo asesine. Al otro día le mandan un video a Nadia donde Víctor se despide de ella. Adolfo está detrás de ese sobre donde se revela la identidad del alacrán. Montserrat le pide a José Luis que le devuelva a su hija, pero él no acepta. Luego le pide ayuda a Dimitrio sobre la situación de Víctor. Adolfo al fin obtiene el sobre solo para descubrir que hay otro y eso le preocupa. José Luis pasa tiempo con su hija mientras recuerda lo mal que le ha ido en el amor. No, no vayas presumiendo que me ha robado el corazón y no me queda nada. Pedro le tiene un trabajo al alacrán. Virginia sabe que Eric no la quiere, entonces él, para alejar a Esmeralda, besa a Virginia. El alacrán va por su víctima. Allí ve que es Víctor. José Luis se va a huir con su hija. Víctor se entera de que Adolfo es el alacrán mientras la Marina va a buscarlo. Adolfo dice que el alacrán solo es un apodo y que no ha matado a nadie y que no le diga a nadie que es el alacrán. Después llega la Marina. Montserrat va a buscar al José, pero no lo encuentra. Dimitrio le dice a Adolfo que hace ahí aquí. Víctor miente al decir que llamó a Adolfo antes de enfrentarse con Pedro y por eso él llegó ahí. Montserrat se preocupa por su hija. Celebramos el regreso ileso de Víctor. El padre Anselmo da un consejo para que Montserrat perdone a su madre. Adolfo recuerda cuando asesinó a Mónica, mientras José Luis rehace su vida con su hija. El amor fluye desde las cenizas. Graciela comienza a sentir débiles sus piernas. Montserrat arregla a Graciela, ya que la quiere ver feliz porque siempre la ha amado. Esmeralda le dice a Refugio que Ezequiel le dejó una carta. Montserrat está preocupada por su hija. En este momento Alejandro recibe una llamada de Pedro diciéndole que sabe dónde está José Luis con Romina y para decírselo tendrá que asesinar a Víctor. Alejandro se niega a hacerlo y Pedro le dice que Víctor fue quien lo ayudó a escapar cuando el alacrán lo disparó. Refugio y Esmeralda conversan tratando de
salvar su relación y van por el camino correcto. Pero todo queda en nada, ya que Refugio no acepta que la madre de su hijo sea una mujer que baila para hombres. Alejandro le reclama a Víctor por haber salvado a Pedro. Adolfo cambia la carta que Ezequiel le dejó a Dimitrio haciendo que Dimitrio crea que el alacrán no existe, ya que fue inventado por Pedro. La muerte de Víctor no detendrá la venganza de Pedro, así que Víctor seguirá viviendo. Más tarde Alejandro consuela a Montserrat porque extraña a su hija. Hablando de Romina, ella está que llora por su madre, entonces José Luis la contacta con Montserrat y la Monse le canta una canción de cuna y le suplica al José que se la devuelva, pero el José no lo hará. Eric le cuenta su secreto a Esmeralda. Cuando Eric era adolescente, una noche que estaba borracho pasó recogiendo a su hermano de 12 años y sufrió un accidente automovilístico donde su hermano murió y sus padres nunca lo perdonaron. Desde ahí no toma alcohol y huye de su pasado. Pasamos con Adolfo, que busca el segundo sobre. Refugio y Esmeralda conversan otra vez. Aquí se reconcilian. Esta vez Refugio promete volverla a conquistar para ganar su amor nuevamente. Después le da la carta que dejó Ezequiel y quedan en verse más tarde. Esmeralda está muy feliz. Refugio se entera de que Adolfo es el alacrán y pretende decirle a Dimitrio, pero Adolfo llega y lo amenaza. Esmeralda comienza su show. Refugio confronta a Adolfo por ser el alacrán y debido a que Refugio no se va a quedar callado y Adolfo no quiere ir a la cárcel por ningún motivo, dispara a Refugio quitándole el alacrán sea un invento y Pedro le dice que le va a decir quién es el alacrán si lo ayuda en su venganza. El disparo alborota a la escondida y Adolfo esconde la carta. También se esconde él porque Esmeralda llega y ve a Refugio. Montserrat sigue preocupada por su hija. Refugio reacciona un instante y nombra al alacrán también que ama a Esmeralda, y mientras Esmeralda le suplica que no se muera, Adolfo confirma su muerte y nos vamos al sepelio. Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Despedimos a Refugio, todos consuelan a Esmeralda y Dimitrio sabe que el alacrán fue quien asesinó a Refugio y jura matarlo. Luego vemos como Romina sigue llorando y José Luis se entera de que lo están siguiendo. El padre Anselmo no puede seguir acatando las confesiones del asesino de Adolfo. Luego Esmeralda le cuenta al José que su hermano del alma está muerto y Romina se siente mal. Víctor le reclama a Adolfo por la muerte de Refugio, pero Adolfo le miente al decir que él no fue, ya que no es un asesino. Graciela también le dice a Nadia que Adolfo es un sicario. José Luis lleva a Romina al médico y vemos que tiene meningitis aguda y luego llama a Montserrat. Esmeralda está triste por no haber tenido más tiempo con Refugio y Eric le dice que él se va a quedar hasta que ella sane. Montserrat se entera de la enfermedad de su hija y Alejandro nota la dirección para ir a buscarla. Dimitrio le cuenta al padre Anselmo que va a asesinar al alacrán. Las piernas de Graciela siguen fallando y Graciela mete maldad al decir que si Romina muere es un favor para Alejandro. Dimitrio también le dice a Josefina que va a asesinar al alacrán. Nadie anda dudando de su hermano. Josefina le aconseja a Dimitrio que perdone a su madre, ya que no quiere que le pase lo mismo que pasó con Lauro. Montserrat llega al hospital y va enseguida a ver a su hija, quien ya está fuera de peligro. Nadia le pregunta a su hermano si es un sicario, y Adolfo le dice que es mentira, que Graciela es una mentirosa. Pasamos al siguiente día. José Luis le dice a la Monse que ya no le va a quitar a su hija, además le desea que sea feliz con Alejandro, ya que no quiere causarle más problema. Montserrat duda de que José Luis quiera que sea feliz con Alejandro y le dice que por el bien de Romina es necesario olvidar el pasado. Ahora la prioridad de José Luis va a ser capturar a Pedro y al alacrán. Graciela despierta viendo a su hijo y eso la pone muy feliz. Todo cambia cuando Graciela dice no sentir sus piernas. El alacrán disfruta de su sobrina. Nos preocupa la situación de Graciela. José Luis le dice a Alejandro que ya no se va a interponer entre él y Montserrat. Josefina le cuenta a Adolfo el trato que Pedro quiere hacer con Dimitrio. Víctor le dice a Nadia que Adolfo es el alacrán, pero ella no le cree y también le confiesa que él fue quien ayudó a salvarle la vida a Pedro. El doctor nos cuenta que Graciela no podrá volver a caminar. Nos vamos con Esmeralda, que va a cerrar la escondida porque le recuerda a Refugio. Afuera Eric le dice que no puede dejar de bailar, ya que ese es su sueño. Montserrat llega con su hija y de inmediato se entera de que su madre ya no podrá caminar y junto con Dimitrio se entristecen mientras Rosario los consuela. José Luis va a la tumba de Refugio, allí ve a Adolfo y le pregunta qué hace ahí y Adolfo le dice que siente culpable porque él estaba en la escondida cuando el alacrán asesinó a Refugio. Luego José Luis se despide de su hermano del alma por no haber estado con él para defenderlo y también le dice que lo dejó solo. Esmeralda se destroza por haber discutido con Refugio. José Luis se va a acostar y en un momento a su cama llega el fantasma de Angelical. Y si no existieras yo te inventaría. Dice que la extraña. Además Ángel le pregunta si todavía ama a Montserrat y José Luis se da cuenta de que ya no ama a Montserrat. Finalmente José Luis se despide y se despierta. Pasamos con Graciela, que se siente muy mal por no poder caminar y le pide perdón a cada uno de sus hijos.